Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hacer un vídeo de comentario de noticias de actualidad Ujú. con la ayuda de Rucane, de Rucania Perribay. Y bueno, ya sabéis, como siempre, que nosotros solo opinamos de lo que conocemos, hemos analizado y que como analistas y no agentes políticos, pues cuando hay algo que no conocemos o no opinamos o tenemos que decir que no lo sabemos, etcétera, ¿no? De cualquier forma, por supuesto, dejarnos preguntas, ideas, comentarios, valoraciones, opiniones, que las iremos comentando en los vídeos que sobre preguntas y respuestas vayamos haciendo, ya estamos haciendo y vamos a hacer, pues en principio, cada dos, 3 días. Nos las dejáis en el propio canal y ya sabéis que si en este momento queréis ayudarnos, la forma más directa es suscribiros al canal. Muy bien, pues sin más, vamos a empezar. Rucane, cuando quieras. Muy bien, buenos días. Bueno, la primera pregunta, bueno, la abreviamos un poquito porque tenemos muchísimas noticias sobre las elecciones en Francia y, pues bueno, me gustaría hacer una pregunta más general o un comentario más general, a ver qué es lo que se puede decir sobre eso. Sí, sí, claro. Son noticias constantes las que, informaciones constantes las que están apareciendo sobre el proceso electoral en Francia, ¿no? Bueno, estamos en el momento en que ha terminado la primera vuelta de las elecciones legislativas. Ujú. Dentro de una semana es la segunda vuelta, ¿no? Bueno, vamos a ver. En principio, en nuestro entorno al menos, las valoraciones son constantes con respecto a la subida de la extrema derecha, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto necesita una primera aclaración y es sobre el propio término extrema derecha, ¿no? En los últimos años, tanto el término extrema derecha como extrema izquierda se están utilizando de una forma claramente exagerada, ¿no? Porque durante el siglo pasado, por lo menos, se utilizaba el concepto de extrema izquierda y extrema derecha como, digamos, haciendo referencia a los grupos políticos que no respetan el juego democrático y que están dispuestos a romper el juego democrático a través de una revolución o a través de un golpe de Estado y tal, que no aceptan el juego democrático, ¿no? Pero claro, esto no tiene nada que ver con lo que ahora se está llamando extrema derecha o extrema izquierda, que se utiliza con excesiva facilidad, ¿no? Y la razón de esto probablemente es ese excesivo consenso que se ha producido entre las fuerzas tradicionales desde los años 90. Ya lo hemos comentado más de una vez, que se sigue utilizando las palabras izquierda, derecha o centro, pero en realidad en estos conceptos en realidad han desaparecido. No hay grupos políticos de izquierda, derecha o centro porque todos, desde los años 90, se unificaron y se hicieron todos ellos neoliberales, todos ellos atlantistas y todos ellos postmocapitalistas, ¿no? Entonces, esto, claro, evidentemente lo que ha facilitado ese juego mediático de denominar como extremo a todo lo que se sale de ese hiperconsenso, ¿no? Con lo cual, evidentemente es una utilización exagerada, ¿no? Por un lado es una utilización exagerada, pero por otro lado, claro, hay que tener en cuenta o hay que cuestionar, claro, que ese concepto crítico de extrema derecha o de extrema izquierda hay que cuestionar desde qué perspectiva se aborda, claro, porque, por ejemplo, en el caso de Francia es muy llamativo que se esté cuestionando como extrema derecha a la plataforma de Le Pen como una plataforma a la que hay que intentar aislar, evitar a toda costa que llegue al poder. Y, sin embargo, pues tenemos a un presidente como Emmanuel Macron, dependiente directamente de la casa Rothschild, líder en las políticas neoliberales y que lleva meses intentando llevarnos a una guerra continental o mundial. Entonces, este señor se supone que no es de extrema derecha, se supone que no es, no sé exactamente qué es de centro, si es liberal o progresista o qué es, ¿no? Pero claro, vemos cómo al final los medios de comunicación, con la tolerancia o la complicidad de los líderes políticos, nos han engañado continuamente con este juego de siglas, ¿no? Realmente, a la hora de diferenciar entre lo que es
vamos a decirlo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Progresista, es decir, lo que está a favor de los ciudadanos y lo que no, lo que es progresista en este sentido o reaccionario, es fundamental en este caso y en este momento, ¿no? Tener en cuenta qué es lo realmente importante en nuestro entorno y en el mundo. Y lo realmente importante es ese choque entre los países emergentes, con sus estrategias anticorporativas, entre los países emergentes y Occidente, o si se quiere, mejor, y entre los países emergentes y Wall Street, que es quien controla Occidente, ¿no? Bueno, ese choque geopolítico va a decidir el futuro de la humanidad, va a decidir el futuro de nuestros ciudadanos y cómo se posicionan los grupos políticos al respecto es lo que realmente nos permite afirmar que estamos ante una persona progresista o ante una persona, vamos a decir, reaccionaria, o ante un grupo realmente progresista o no. Y esto tiene muy poco que ver con cómo se llaman los grupos a sí mismos, ¿no? Es los grupos o las personas a sí mismos, ¿no? Es una cuestión de cómo, de hecho, nos posicionamos frente a lo que es importante para los ciudadanos, ¿no? Bien. Bueno, dicho esto, ¿cuál es sobre lo que está pasando en Francia? Bueno, es algo, en cierta forma, en buena parte previsible. Los resultados del agrupamiento nacional, la formación de Le Pen, eran previsibles, de acuerdo con las encuestas. Bueno, ya sabemos, no vamos a volver a comentar la sorpresa que surgió alrededor de la convocatoria de estas elecciones legislativas por parte de Emmanuel Macron, pero de cualquier forma sí podemos decir que se mantiene, digamos, esa expectativa del propio Macron de poner en marcha el frente anti-Le Pen, de tal forma que el apoyo del resto de las fuerzas fuera beneficioso para Macron, pero probablemente el fallo en esa estrategia ha sido la activación de ese frente de izquierda de forma tan rápida. De tal forma que al coger el protagonismo este frente de izquierda, pues ha de alguna forma desactivado el impacto de ese frente anti-Le Pen o de lo que ese frente anti-Le Pen puede suponer para volver a reforzar a Macron, ¿no? Vamos a ver, vamos a dar por supuesto que ese frente anti-Le Pen, digamos, cara a la segunda vuelta, ya nos están diciendo los líderes políticos que efectivamente se va a poner en marcha, es decir, que cada uno de ellos va a dar su apoyo al otro, ¿no? El frente de izquierdas al grupo de Macron y el grupo de Macron al frente de izquierdas para evitar la mayoría absoluta de Le Pen en el Parlamento, ¿no? Pero claro, lo que sí parece más que dudoso es que el grupo de Macron tenga un peso significativo, con lo cual la imagen de Macron de cualquier forma va a resultar deteriorada. Y probablemente tendremos un Parlamento francés relativamente fraccionado entre los tres grupos, con un primer grupo probablemente de reagrupamiento nacional del grupo de Le Pen, un segundo grupo con el frente de izquierda y un tercer grupo con el grupo de Macron. Le Pen probablemente no tendrá mayoría absoluta y este va a ser un poco un contexto complicado de gestionar, ¿no? Bueno, vamos a ver, la incógnita es cómo van a reaccionar en este momento las bases frente a ese llamamiento de los dirigentes políticos a reactivar el frente anti-Le Pen, cómo van a reaccionar las bases de lo que era la derecha tradicional, del grupo republicano, las bases del grupo de Macron y las bases del frente de izquierda, los votantes del frente de izquierda, a la hora en esta segunda convocatoria. Si realmente van a estar dispuestos a trasladar su voto a estos otros grupos como les proponen sus dirigentes, o se van a abstener, ¿no? Que esto puede suceder en más de un caso, ¿no? Bueno, pero esto pues es lo que puede ser definitivo seguramente cara a que el resultado final dentro de unos días sea uno u otro.
Bueno, otro titular es: Meloni se rebela contra el reparto de cargos en la Unión Europea que margina a Italia. Sí. Bueno, vamos a ver, en relación con este reparto de cargos, tú me habías enviado una noticia sobre que también que populares, socialistas y liberales confían en la reelección de der Leyen. Bueno, Sí. Esto es algo relativamente previsible, ¿no? Hubo algunos contactos entre von der Leyen y Meloni en concreto, tanteando los posibles acuerdos cara a estos procesos, ¿no? Pero esos tanteos parece que no llegaron a más, fundamentalmente porque hay unos aspectos absolutamente esenciales para, digamos, lo que son los grupos mayoritarios tradicionales y que en los que parece que Meloni no acaba de encajar del todo, ¿no? Ahí tenemos los aspectos socioculturales de lo que hemos llamado el posmocapitalismo, con respecto a los cuales Meloni está en buena parte desmarcada, pero hay otros aspectos seguramente de más trascendencia en este momento, porque a corto plazo lo que es fundamental para los grupos tradicionales es el posicionamiento frente a Rusia y el posicionamiento geopolítico frente a los países emergentes, ¿no? Y ahí parece que no ha habido esa sintonía mínima que hubiera podido permitir al grupo de von der Leyen, al grupo popular, llegar a acuerdos con Meloni, ¿no? Bueno, entonces, ¿con qué nos hemos encontrado? Pues bueno, con lo que era previsible, que lo que algunos están llamando el partido único, es decir, los populares, los socialistas y los liberales que vienen configurando en el conjunto de Europa Occidental ese excesivo consenso desde los años 90, que en realidad hacen políticas similares en el ámbito económico, en el ámbito sociocultural, en el ámbito geopolítico, y que ahora están perfectamente alineados en ese enfrentamiento geopolítico contra Rusia y contra los países emergentes, pues ellos se han puesto de acuerdo para pactar el nuevo líder de la Comisión Europea, el nuevo líder del Consejo Europeo y el nuevo o la nueva representante exterior, similar al ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Por supuesto, todos ellos alineados en esta estrategia, digamos, anti-países emergentes, anti-Rusia y belicista, que es lo que para ellos es lo más importante en este momento en el que efectivamente todos nos estamos jugando que estos señores nos lleven o no a la guerra en los próximos meses, ¿no? A una guerra continental, a una guerra efectivamente terrible, ¿no? Otro tema. Los aliados eligen a Mark Rutte como próximo secretario general de la OTAN. Sí, bueno, esto ya no es la Unión Europea, pero responde a unas dinámicas similares, ¿no? El secretario general de la OTAN, pues, bueno, es tradicional que, aun para de alguna forma disimular el carácter de un claro control de este organismo por parte de Estados Unidos, pues tiende a ser una personalidad europea, ¿no? Europea, pero eso sí, perfectamente alineado con el atlantismo, lógicamente, porque si no, no sería aceptable. Y bueno, esta es la elección de Mark Rutte, encaja perfectamente en ese contexto. Bueno, evidentemente es indiferente que su procedencia sea del grupo socialista, del grupo popular o del grupo liberal, siempre que dentro de ese hiperconsenso esté perfectamente alineado con esos intereses oligárquicos que controlan también la OTAN, ¿no? En este momento, bueno, sí es importante decir que el que se nombre como secretario general de la OTAN a una persona u otra tiene una relevancia limitada, ¿no? Relevancia limitada porque, primero, al final, bueno, es un cargo que se va a tener que mover dentro de un contexto muy estricto en el que ya están determinadas las líneas estratégicas del enfrentamiento con Rusia y del enfrentamiento con los países emergentes y de la escalada bélica. Y, por otro lado, hay que tener en cuenta que la OTAN en sí misma pues, bueno, no tiene poder. Hablamos de la OTAN, pero la OTAN es un instrumento de los gobiernos que la forman y, fundamentalmente, del gobierno de Estados Unidos. Es el gobierno de Estados Unidos el que en la práctica va a determinar
las políticas y las estrategias de la OTAN. El secretario general de la OTAN en la práctica es casi un mero portavoz de las políticas de la Alianza Atlántica. Muy bien. Vamos con el siguiente. Irán vota entre 4 conservadores y un reformista. Bueno, sí, vamos a ver qué sucede en el contexto de la primera vuelta. Cara a la segunda vuelta ya tenemos 2 personas, uno, digamos, conservador, uno reformista. Bueno, esto puede tener repercusiones prácticas, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que se suele llamar, en este caso, por lo menos el reformista, es, digamos, una persona quizás más proclive a suavizar posiciones con Occidente, mientras que el otro candidato es más proclive al endurecimiento de las posiciones con Occidente y a un acercamiento más estrecho aún a los BRICS, a los países del entorno de los BRICS, a China y a Rusia en concreto, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver, una cosa es, como en otros países también, cuál es el contexto general y otra cosa es que, bueno, sí, el que sea una u otra persona sí puede introducir matices significativos en esta forma de actuar de Irán desde el punto de vista geopolítico, que es para nosotros lo más importante, ¿no? En el ámbito económico, pues al que llamamos reformista puede ser un poco más liberal, el que llamamos conservador puede ser un poco más intervencionista, pero claramente desde nuestro punto de vista el posicionamiento geopolítico y la relación respectiva con Occidente o con los BRICS puede ser el elemento fundamental que se decida dentro de unos días en la segunda vuelta de las elecciones. Otra de las noticias, los temas importantes de esa semana. Biden y Trump se enfrentan en el debate más tempranero de la historia electoral de Estados Unidos. Sí. Bueno, es curioso qué ha pasado con este debate. Bueno, pues digamos, todos los medios de comunicación han saltado, digamos, escandalizados por la debilidad que ha demostrado Biden en el mismo, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que era algo absolutamente previsible y previsto, ¿no? Porque, claro, no es algo tampoco nuevo. La debilidad en las capacidades de Biden lleva desde muchos años e incluso ya desde la candidatura anterior, hace 4 años, ¿no? Ya fue una candidatura ya bastante extraña por la pasividad y la falta de dinamismo que se detectaba en el propio Biden y ya entonces se hacía alusión clara a sus problemas de salud mental, ¿no? Bien, la cuestión era cuando se acordó este debate, antes de que se celebrara, era, bueno, en principio, cuál era la lógica de que los propios demócratas, teniendo en cuenta esos problemas de salud mental, de facultades mentales de Biden, que los propios demócratas no solo aceptaran, sino que plantearan que este debate se realizara antes de lo normal, ¿no? Y en principio se estaba dando por supuesto que de alguna forma las cosas iban a estar suficientemente atadas. Sí es cierto que a pesar de todos esos problemas de facultades mentales de Biden, en los debates, en los grandes debates, pues bueno, solía salir relativamente bien. Entonces no se sabía muy bien cuál era la causa, pero algunos decían, bueno, pues que era un tema quizás de determinada medicación que Biden estaba tomando precisamente en estas ocasiones, y esto es perfectamente posible. Pero bueno, de cualquier forma se esperaba que algo similar sucediera en este debate, ¿no? Pero no ha sucedido lo contrario, ¿no? El papel de Biden ha sido auténticamente bochornoso. Y entonces todos nos hemos preguntado, entonces, ¿cuáles son las razones de que la candidatura de Biden, de que el Partido Demócrata hayan aceptado poner en marcha ese debate, ¿no? Ese contexto, ¿no? Y la verdad es que no hay una explicación, porque ellos sabían que era lo que iba a pasar, ¿no?
La explicación única es que hay realmente, probablemente, dos tendencias dentro del Partido Demócrata o dentro de la candidatura de Biden, y una de ellas, o el propio Biden o los que le rodean, queriendo seguir en la campaña, y otros, digamos, aterrorizados, porque Biden continúe en la campaña, y que probablemente esto se ha organizado de tal forma que se consiga una escenificación del mal estado de Biden, de la imposibilidad de que Biden continúe como candidato, y es lo que explica cómo al día siguiente los grandes diarios, los grandes medios de comunicación cercanos a los demócratas se han lanzado contra Biden de forma inmediata y con grandes titulares, haciendo referencia a la imperiosa necesidad de sustituirlo, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque si esa era la estrategia de un sector, también es cierto que por alguna razón hasta ahora no han hecho ese cambio. Y por ahora es posible que haya dos fuerzas, y quizás la fuerza que está apoyando la candidatura de Biden sea más fuerte de lo que pensamos o de lo que sabemos, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se decanta, porque entre los posibles candidatos, bueno, se está hablando, se están barajando muchos nombres, pero los que serían candidatos naturales, pues bueno, sobre todo Kamala Harris, la vicepresidenta, se descarta por su falta de popularidad. Se habla mucho de Michelle Obama, que daría un poco de continuidad a las líneas de los últimos años del Partido Demócrata. Se habla de gobernadores, distintos gobernadores con prestigio dentro de su respectivo estado. Bueno, vamos a ver, iremos viendo en los próximos días y semanas. Pero bueno, el propio Biden ha afirmado con mucha rotundidad que él quiere seguir, y viendo lo que ha sucedido durante todos estos años, cómo se ha mantenido ese apoyo a Biden a pesar de lo que estaba sucediendo, pues no hay que descartar que ese sector que ha estado apoyando a Biden tenga más fuerza de lo que aparenta, ¿no? Vamos a ver, a estar atentos un poco al contexto. Sí. Bueno, este es el polémico plan de asesores de Trump para poner fin a la guerra de Ucrania. Kate Sí. Kellogg y Frederick Flake. Sí, sí. Vale, plantean cortar el suministro de armas a Kiev para que Zelensky se siente en la mesa negociadora. Bien. Sí, vamos a ver. Se ha hablado mucho de este plan de los asesores de Trump, ¿no? Bueno, esto se ha visto desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, como una clara divergencia sobre lo que la administración actual está planteando, y bueno, se ha valorado en ese sentido, pero por otra parte, como un posicionamiento relativamente moderado frente a esa posición tradicional de Trump de que yo esto lo resuelvo en un día o lo resuelvo en una semana, o de que tenemos que dejar de desmarcándose directamente de la OTAN, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque claro, estamos en un periodo preelectoral y lo que esto significa tiene un interés relativo, es decir, puede tener poco que ver con lo que un posible presidente Trump realmente hiciera en el momento de llegar al poder, ¿no? Hay una cuestión o muchas cuestiones dudosas alrededor de cuál es realmente la voluntad y las posibilidades de Trump de desarrollar unas determinadas políticas con respecto a Ucrania, con respecto al conflicto de Ucrania, pero bueno, con respecto a Rusia o con el ámbito geopolítico en general, ¿no? Por un lado, tenemos que ver la complejidad, que tener en cuenta la complejidad de la presidencia y de la administración norteamericana en general. Es mucho más compleja que lo que son los gobiernos de los países europeos occidentales, por ejemplo, ¿no? La complejidad de la gestión de la presidencia se refiere, por un lado, a los diferentes grupos de presión que le han apoyado a la hora en su candidatura
y diferentes grupos de presión que le apoyan mientras desgestiona su presidencia. Y por otro lado, los diferentes grupos de presión también que inciden sobre distintos ámbitos de la administración norteamericana, ¿no? Está formalmente, todos los departamentos o las agencias del gobierno de Estados Unidos obedecen al presidente, pero en la práctica tienen un nivel de autonomía suficiente como para depender realmente más de otros grupos de interés, muchos de ellos externos al gobierno, ¿no? Yo creo que esto se vio muy claro en la primera, se ha visto en otras presidencias también, ¿no? Pero esto se vio muy claro en el primer mandato de Donald Trump, en el que había una contradicción constante en lo que aparentemente eran sus ideas y lo que luego era la práctica, ¿no? En el ámbito geopolítico teníamos un concepto básico de este concepto de America First, ¿no? Y de que América tenía que dejar de preocuparse por ser la policía del mundo y centrarse en reconstruir el propio Estados Unidos económicamente, industrialmente, etcétera, ¿no? Un concepto, una concepción perfectamente compatible con la estrategia de los países emergentes de avanzar hacia un mundo multipolar, ¿no? Y que, al contrario, podría ser cara al futuro también fundamental para evitar que ese proceso de avance hacia un mundo multipolar acabe estallando en una guerra contra esos sectores ahora muy centrados alrededor del Partido Demócrata y de un sector de los republicanos y alrededor de Wall Street, si se quiere, esa estrategia, digamos, de atrincheramiento y de pánico de evitar a toda costa que el mundo avance hacia el mundo multipolar y que probablemente, o que está camino de llevarnos hacia una guerra, al menos en Europa, o quizás mundial, ¿no? Bueno, pero esa estrategia conceptual de Trump, sin embargo, durante el primer mandato, tuvo contradicciones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, a veces se ha hablado de la guerra comercial con China, ¿no? Diciendo, bueno, porque Putin personalmente parecía llevarse muy bien, Trump personalmente parecía llevarse muy bien tanto con Vladimir Putin como con Xi Jinping. Pero a la apertura de esta guerra comercial, algunos lo interpretaron como contradictorio con ese avance a un mundo multipolar, cuando tampoco tenía por qué ser exactamente así. Claro, porque una cosa es que Trump, desde un punto de vista de las políticas comerciales, tome medidas para defender su industria y que probablemente, bueno, pueden tener una lógica en ese sentido, sean acertadas o no, ¿no? Y otra cosa es que, digamos, que entre en un conflicto geopolítico, incluso bélico, con Rusia o con China para evitar el mundo multipolar. Es distinto, ¿no? Porque dentro de ese mundo multipolar, lo lógico, el planteamiento lógico de Estados Unidos debería ser yo no me meto en controlar el mundo, pero sí me centro en tomar las decisiones necesarias para fortalecer el propio Estados Unidos. Eso podría tener su lógica. Es más difícil de encajar, por ejemplo, sus políticas con respecto a Oriente Medio, ¿no? Tan cercanas a Israel y tan agresivas con respecto a Irán. Cierto que son políticas que no llevaron a una guerra, como sí sucedió con los presidentes anteriores, pero no dejan de ser políticas que no se sabe políticas contradictorias, es decir, con esa aceptación del mundo multipolar. Esto es particularmente grave en el momento actual, donde tenemos ya un conflicto abierto en Israel, Gaza, Palestina, y otro conflicto abierto en Europa. Dos conflictos que están claramente interrelacionados dentro de ese choque entre los países emergentes y Occidente, ¿no? Con lo cual es muy complicado un posible Donald Trump, independientemente de sus pensamientos personales, que quizás no es tampoco lo más importante, ¿no? Que un posible presidente Donald Trump intente llegar a acuerdos, llevarse bien, vamos a decir, con Rusia y con China, pero a la vez intente apoyar a toda costa a Israel en sus estrategias actuales, que son estrategias claramente de ruptura del marco, ¿no? Bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona. Es muy posible que, ante la duda, sean esas precauciones o ese miedo frente a lo que puede hacer Donald Trump lo que esté llevando a Occidente en general, al gobierno Biden,
pero también a la OTAN en su conjunto, a posiciones tan agresivas y tan a corto plazo como estamos verificando durante estos meses. Es decir, aparentemente en su calendario tienen 2 relojes puestos en marcha. Uno, los avances de Rusia, que, bueno, no tanto avances territoriales que se están produciendo, pero lo más importante es que Rusia está ganando la guerra de desgaste con un ejército y una infraestructura ucraniana cada vez más débil y un ejército ruso cada vez más fuerte. Entonces, es cuestión de tiempo ese derrumbe del ejército ucraniano y, por otro lado, esa perspectiva de un posible presidente Donald Trump que haga ya imposible ese enfrentamiento bélico directo con Rusia y con los países emergentes. Con lo cual, esto les obliga a, o bien, a hacer estallar ese conflicto durante estos meses, entre ahora y noviembre o entre ahora y enero, que es la fecha de toma de posesión del nuevo presidente, o bien a que la escalada para entonces sea de tal nivel que a Estados Unidos, al nuevo presidente, le sea muy difícil reconducirla. Es decir, que ya el ejército, los servicios de inteligencia, los grupos fácticos estén ya tan volcados en el conflicto que al nuevo presidente le sea imposible reconducir la situación, ¿no? Es muy posible que estos movimientos se expliquen por esas coordenadas y esto, claro, hace particularmente peligrosos estos meses, ¿eh? Desde aquí hasta octubre o desde aquí hasta diciembre, depende de cómo estén valorando ese periodo. Relacionado con este tema también, otra noticia dice, el jefe del Pentágono calma al ministro de Defensa ruso con una llamada telefónica. Sí, vamos a ver. Las relaciones directas de alto nivel entre Rusia y Estados Unidos están siendo sorprendentemente escasas en los últimos tiempos, ¿no? Y esto revela claramente una falta de voluntad de buscar salidas pacíficas, ¿no? Bueno, esta llamada tiene relación con las escaladas, digamos, limitadas que se han producido durante las últimas semanas, que hacen referencia primero al conjunto de la OTAN, pero también en concreto a Estados Unidos, ¿no? Escalada que hace referencia a las amenazas de desplazamiento directo de tropas regulares de la OTAN a Ucrania y, por tanto, al enfrentamiento directo con Rusia, a las declaraciones sobre autorización de Ucrania para utilizar misiles de la OTAN contra territorio ruso, cosa que se decía que era hace unos meses que era imposible y ahora ya se está diciendo que sí. Entonces, el que estos movimientos se produzcan ya, bueno, no solo como amenazas, sino también como hechos desde los países de la OTAN y en concreto desde Estados Unidos, pues se estaba llevando en principio a reacciones verbales desde Rusia que, bueno, pues han generado esta llamada telefónica, pero que no sabemos realmente, en definitiva, si Occidente realmente está o no dando un paso atrás, lo cual sería contradictorio con lo que hemos estado viendo fundamentalmente durante el último año, ¿no? Con una escalada continua que no tenía una relación directa con las manifestaciones verbales, ¿eh? Es decir, lo que verbalmente han dicho era un día una cosa, otro día otra, contradiciéndose continuamente, aparentemente tanteando continuamente a la opinión pública, tanto en Estados Unidos como en Europa. Primero unos países diciendo una cosa, otros otra, pero al final siempre finalizando con un nuevo paso en la escalada, ese nuevo paso que un mes o 2 meses antes decían que no se podía dar. Con lo cual, los que son gestos, lo que son palabras, pueden interpretarse de cualquier forma, pero no son, desde luego, en sí mismos fiables, ¿no? Los últimos hechos han sido muy claros. Esas autorizaciones, ya hemos dicho más de una vez, en realidad llevamos un año con actos continuados de guerra
actos de guerra de los países de la OTAN contra Rusia. Y esto se está haciendo desplazando, por un lado, desplazando militares suizos, militares de países de la OTAN a Ucrania, formalizándolo o bien como mercenarios, algunos mercenarios, pero sabemos que muchos no lo son, aunque les llamen así, y también como a través de la Legión extranjera, en el caso de Francia, ¿no? Por otro lado, ya sabemos que desde hace un año están lanzando proyectiles sobre territorio ruso desde Ucrania, pero sabemos que esos proyectiles son prácticamente todo en esos lanzamientos es aportado por la OTAN y según nos decía el Scholz, el primer ministro, el canciller alemán, no prácticamente todo, sino todo. Nos decía, nos dijo expresamente que Gran Bretaña y Francia son ellos los que están, sus militares, los que están desplazados en Ucrania para gestionar esos lanzamientos. Y esto supone que desde hace un año cada uno de esos lanzamientos es un acto de guerra de países de la OTAN contra Rusia. Y esto ha ido a más, ¿no? Ha ido a más de forma progresiva, ha continuado durante todo un año con ataques casi semanales y quizás lo más llamativo fueron los 3 ataques que se produjeron en mayo contra radares de alerta temprana antinuclear de Rusia, sabiendo que en la doctrina nuclear de Rusia un ataque contra esos sistemas de defensa antinuclear es no causa de guerra, sino causa de guerra nuclear. Es decir, que legitiman a Rusia para responder con un ataque nuclear, ¿no? Y así todo esto se hizo. Y se hizo no una vez, 3 veces. Se hace una vez, 4 días después otra vez y 4 días después otra vez, ¿no? Es decir, esto nos revela que hay alguien, por lo menos sectores dentro de Occidente, porque esto es imposible que lo hiciese Ucrania por sí misma, sectores que están apostando no ya por una guerra, sino por provocar a Rusia a una guerra nuclear, ¿no? La dinámica de este año en su conjunto, dejando aparte este tema de los radares de alerta temprana, ha sido la única explicación que tiene es que ante ese pánico de las élites occidentales frente a la victoria rusa en Ucrania, pues no se les está ocurriendo otra solución que una escalada radical. Una escalada radical a la que, como eso es tradicional en Occidente, está intentando que provocar a Rusia para que sea Rusia la que dé el primer paso y les dé el pretexto para decir, bueno, Rusia ataca, vamos todos a guerra. Esto es la única que ha sucedido durante este año. Saber cómo evoluciona este tema en las próximas semanas, iba a decir semanas y meses, pero más bien semanas probablemente, teniendo en cuenta con qué tipo de calendarios está funcionando, ¿no? Vamos a ver. Aquel miedo a la reacción de Rusia, ¿no? Y el poder militar de Rusia, que en cierta forma se ha producido, pero de forma limitada en las elecciones europeas. Esto, bueno, seguramente está llevando a vuelcos electorales parciales en Francia y probablemente también en Reino Unido, pero que no generarán probablemente cambios en la primera línea. Es decir, la dirección de la política exterior y de defensa de Francia probablemente seguirá en manos de Macron, porque además su puesto no está en juego en estas elecciones legislativas. Y en el caso del Reino Unido, aunque hay una previsión de hundimiento del Partido Conservador, que va a ser en buena parte sustituido, según las encuestas, por el Partido de la Reforma, se ve un avance, pero todavía muy limitado, del reciente Partido de los Trabajadores, también de carácter populista, vamos a decir, de izquierda, ¿no? Pero parece claro que el nuevo primer ministro va a ser del Starmer, del grupo laborista, ¿no? Del Partido Laborista. Starmer no tiene políticas distintas de los conservadores, ¿no? Los conservadores y los laboristas, con la excepción, no fue el caso de Jeremy Corbyn, evidentemente, pero Starmer pertenece a la línea
que ha sido mayoritaria en los durante muchos años en el laborismo, la línea de la sociedad fabiana, que es una línea que desde el fines del 19 tiene como objetivo fundamental, digamos, introducirse, infiltrarse en el laborismo para asegurar que el laborismo actúa de acuerdo con los intereses de la oligarquía, no de acuerdo de la oligarquía británica, no de acuerdo en función de los intereses pues, de los sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces, esas dos líneas, digamos, la obrerista o la sindical y la fabiana han estado en disputa durante todo el siglo en el laborismo y, claro, Starmer es claramente de la línea fabiana. Sus posicionamientos en política internacional, en geopolítica, en prácticamente todos los temas fundamentales, no son muy similares a los de los conservadores. Son parte de lo que eso en Europa Occidental se llama ese partido único, ¿no? De grupos que son de izquierda, de derecha o de centro, pero en la práctica son lo mismo, con matices, eso sí, están continuamente, precisamente por eso, cuanto más se parecen, más se tienen que pegar frente a los medios de comunicación, ¿no? Bueno, como decía, las líneas políticas, entonces, a pesar de esa reacción electoral, seguramente no van a cambiar ni en Francia las líneas políticas en el ámbito geopolítico, ¿no? Ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Europa Occidental. Se va a mantener esa posición atlantista y belicista, aunque evidentemente con una menor fortaleza electoral. Frente a eso, ya digo, o el miedo al potencial militar de Rusia o una posible reacción popular de otro tipo, y ya más de corto plazo podrían frenar ese proceso. Mientras tanto, ya digo, desde aquí hasta probablemente hasta las elecciones norteamericanas o hasta enero, que es la fecha en la que el nuevo presidente toma posesión, pues estamos en una situación de altísimo riesgo y, ya digo, con unas grandes tentaciones de estos círculos atlantistas oligárquicos de provocar a toda costa un conflicto bélico de ámbito europeo o internacional. Una última noticia para comentar. Austin le dijo a Belousov que Estados Unidos no tiene intención de... Errukane, pues si te parece... ¿Sí? Sí, yo creo que esto hay que ubicarlo en el contexto que comentábamos antes, ¿no? Es que hay que suponer que hay en esa conversación, una intención de suavizar el elemento de esto. No es creíble, teniendo en cuenta cómo han variado sistemáticamente las declaraciones de los dirigentes occidentales en relación con el conflicto en Ucrania y en relación con su beligerancia con respecto a Rusia, de forma constante a todo lo largo de este año y medio. Vamos a ver en la práctica esto en qué queda. Sí hay un elemento nuevo, preocupante, yo diría. Agentes rusos están siendo más duras, sensiblemente más duras en las últimas semanas, ¿no? Más duras y amenazantes. Y esto es preocupante porque los dirigentes rusos, precisamente porque todo lo que ha estado sucediendo durante este año han sido constantes provocaciones, estos dirigentes lo que han intentado es mirar hacia otro lado. Intentar caer en la trampa de esas provocaciones, porque claro, las provocaciones precisamente lo que pretenden es que la otra parte reaccione de forma contraria a sus intereses. Como Rusia está ganando la guerra, al que provoca lo que le interesa es de alguna forma romper el tablero, cambiar el marco de juego, pero al que está ganando la guerra no le interesa. Entonces le interesa aguantar sin responder a esas provocaciones o mirar hacia otro lado, etcétera. Bueno, eso es lo que han estado haciendo fundamentalmente los rusos durante todo este año, pero claro, probablemente cada vez se les ha hecho más difícil, cada vez la agresividad real y la agresividad verbal de las potencias occidentales ha ido creciendo, por eso o por otro tipo de razones, pero el hecho de que las declaraciones de los dirigentes rusos de las últimas semanas hayan sido más agresivas es preocupante porque probablemente responde a un contexto en el que Rusia ya tiene pensado
que va a responder. Porque si no, estos líderes rusos se estarían poniendo en una trampa a sí mismos. Es decir, si empiezan a hacer declaraciones haciendo referencia a que van a responder y luego no responden, al final el resultado final es peor para sí mismos, para su propia imagen y para su propio posicionamiento dentro de la propia Rusia, ¿no? Entonces, si están haciendo estas declaraciones, previsiblemente es porque algo van a hacer y vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede. Muy bien. Muy bien, Ercone, pues con esto terminamos por hoy. Sin más, repetimos lo que hemos dicho antes. En principio, ya sabéis, desde EKAI Center somos analistas, no somos agentes políticos y respondemos y opinamos sobre lo que sabemos o sobre lo que tenemos información, sobre lo que hemos analizado, pero nuestro deber es no opinar o reconocer que no sabemos cuando hay algo que no hemos analizado o que no conocemos suficientemente o transmitir dudas cuando las tenemos, etcétera, ¿no? Bueno, ya sabéis que si queréis ayudarnos, la forma más directa en este momento es que os suscribáis al canal, difundir también la información que os parezca que merece la pena, por favor, y en el propio canal dejarnos preguntas, ideas, comentarios, propuestas, sugerencias y las iremos respondiendo en nuestros vídeos de preguntas y respuestas, que ya estamos haciendo aproximadamente cada 2 o 3 días. Pues nada más, gracias Rucane por estar con nosotros, gracias a los que nos escucháis, un saludo y hasta la vista.